Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Aiden, ya saben, y yo sé que me fui como 2 semanas, pero otra vez estoy aquí, una vez más, y el día de hoy escogí un tema un poquito, pues que sigue teniendo relación con el Día de Muertos y pues más que nada con las tradiciones mexicanas. Y el tema del día de hoy es que te voy a estar contando tres leyendas urbanas actuales que tienen como protagonistas a mujeres o que fueron mujeres las que influyeron directamente con las leyendas. Espero que si te gusta el video puedas apoyarme suscribiéndote, dejando tu like y sin más que decir, empecemos con las leyendas. Para comenzar con la primera leyenda, no les voy a decir el título o cómo se llaman las leyendas como al principio. Ustedes se van a ir dando cuenta conforme pase el video de qué leyenda urbana se trata. En la primera tenemos como protagonista a Roberto. Roberto era un hombre de aproximadamente 28 años que vivía en la Ciudad de México y se ganaba la vida siendo taxista. Él se hacía cargo de su familia, que estaba conformada por su mamá, su hermana y su sobrina. Él no tenía un papá, ya que este se había desvivido cuando él era adolescente, por lo cual él tuvo que hacerse cargo prácticamente de toda su familia, dejó la escuela y tan pronto como pudo se empezó pues a meter en este negocio de ser taxista. Y aunque le iba bien, era muy raro porque él creció con una mentalidad de que todo le valía, no le tenía miedo a nada, como que muy duro, pues por eso mismo, ¿no? De que tenía que afrontar la vida de tal manera de que él era pues el hombre de la casa. Total que, como les digo, él era taxista y siempre le gustaba trabajar mayormente en el turno de la noche. Hasta este punto nunca le había pasado nada malo y a pesar de que su mamá le decía como que, oye hijo, ¿por qué no mejor pues tienes este horario? ¿Por qué no te vas en las mañanas? Porque pues obviamente su mamá estaba asustada de que algún día le pudiera pasar algo, ¿no? Porque pues ya saben, México y así, por todo lo que pasa. Pero él no hacía caso porque, como les digo, hasta este punto no le había pasado nada malo. Él se decía pues también una persona que le gustaba más trabajar de noche, que se mantenía despierto fácilmente y que hasta cierto punto, trabajando de noche, cuando llevaba pues a los borrachillos o a la gente que salía de fiesta o así, hasta le daban más propina por llevarlos, entonces que de esa manera también le convenía más, ¿no? Y un día sucede que a él le toca llevar un pasajero en una calle que estaba como muy oscura y alejada de la Ciudad de México. Él va, deja a su pasajero, pero a lo lejos ve que en la calle dos tipos estaban molestando a una chica y él pues se percata, ¿no?, de todo lo que está pasando, decide ir a ayudarla y en cuanto él llega con ellos, pues los otros dos se van corriendo y ella le agradece, ¿no?, que haya llegado a tiempo, que la haya salvado. Empiezan a convencer un poquito ahí y él le ofrece llevarla a su casa sin tener que pagar, obviamente. Durante todo el trayecto, que más o menos fueron como 5 minutos, pónganle, pues hablaron un par de cosas, no mucho, pero ellos notaron desde ese momento, o Roberto notó desde ese momento que tenía química pues con ella, ¿no? Entonces llegaron a su casa, él le abrió la puerta y pues ella se bajó normal. Pero en algún momento Roberto se volteó para pues darle una tarjeta por si ella necesitaba algún día como un servicio o simplemente porque si quisiera platicar con él, que le llamara, ¿no? Pero en cuanto él se dio la vuelta hacia su coche, hacia la guantera, y volteó otra vez hacia donde estaba Luisa, ya no estaba ella. Entonces, pues esto a él no le pareció raro porque dijo a lo mejor está asustada, a lo mejor pues quería llegar rápido a su casa por lo que había pasado y pues por eso pues no me dijo nada, ¿no? Y se metió simplemente pues a su casa. Él ya no tocó y decidió pues irse y se quedó como con esa espinita de que quería pues seguir hablando con ella, ¿no? Que mínimo darle la tarjeta para que ella le devolviera pues la llamada y saber pues más sobre ella, ¿no? Porque sí le gustó genuinamente. Pero pues no, nunca se la volvió a topar. Pasaron como 2 meses y él siempre les decía como a sus compañeros de trabajo y a sus amigos más cercanos que había conocido una chica muy linda, que su nombre era Luisa y que quería volvérsela a topar y a pesar de que pasaba como por los rumbos por los que ella vivía, que nunca pues se la había llegado a topar hasta ese momento, ¿no? Y ellos le decían, no, pues es que así pasa en este mundo de los taxistas. Obviamente
Cuando estás trabajando en este rubro, me imagino que conoces muchísima gente, ¿no? Y todos tus pasajeros, a veces, pues nada más los llevas una vez y ya no los vuelves a ver. Él no quería que esto pasara con ella y por lo cual, pues obviamente, cada que le llegaba un servicio de que fuera para ese lado, siempre lo aceptaba, tratando de volver a toparse con ella, pero nunca, pues se la topaba. Les digo que pasaron como 2 meses y por pura casualidad le tocó dar un servicio en la misma calle en la que se había topado a Luisa 2 meses atrás. Da la casualidad que cuando él va dejando a su servicio ahí en esa misma calle, se la vuelve a topar, pero literal en la misma área en donde la había visto la primera vez. Ahí él decidió pues estacionarse a su lado y decirle que si no quería pues ir a tomar algo, ¿no? Que si no quería ir a cenar, que él la invitaba y pues ella aceptó. Se fueron a cenar, estuvieron conversando y como que una cosa llevó a la otra, ¿no? Y desde ahí pues obviamente se fueron a la casa de Roberto a hacer, ya saben ustedes qué. A partir de ahí ellos decidieron andar de novios, pero ella le dijo que nadie se podía enterar, que porque sus papás eran como muy estrictos con ella y si se enteraban que tenía novio, pues que ya no la iban a dejar verlo o que la iban a castigar, que porque sus papás eran muy muy estrictos y que ella pues prefería pues no tener problemas con su familia, ¿no? Total que Roberto, con tal de estar con Luisa, aceptó y decidió pues seguir estando con ella sin decirle nada a nadie. O sea, su familia sí sabía que tenía novia, pero no se las había presentado aún. Y ya habían pasado creo que como 2 meses en que su relación pues iba normal. Y aunque pasaban cosas extrañas o que él notaba actitudes raras de ella hacia él, pues a él no le importaba, no, él estaba enamoradísimo porque pues para él Luisa era la mujer pues de su vida, ¿no? Con quien quería hasta incluso casarse porque estaba pensando en eso. Obviamente, una de las cosas que él notó, la primera fue que siempre se veían de noche, nunca salían de día, y ella decía que él siempre tenía que pasar por ella al mismo lugar, o sea, como que en la misma dirección en donde la había recogido la primera vez. Y que ella quería seguir manteniendo su relación en secreto, que no quería como conocer a sus amigos, siempre le sacaba una excusa como para cuando él le ofrecía ¿no? Que vamos a cenar a la casa de mi mamá o ay mira vamos con unos amigos al cine, ella siempre encontraba una excusa para decir que no podía y de esa manera pues zafarse de salir con sus amigos, pero pues obviamente él no lo tomaba muy en serio hasta que ya pasando 3 meses que ya estaban juntos, él le había dicho que pues la invitaba a cenar, que la invitaba a cenar en un restaurante como muy, muy caro, muy especial, porque les digo, él ya tenía la idea de que pues quería formalizar más las cosas, ¿no? Y quería hacer las cosas bien con ella. Y total que llegó esa noche y otra de las cosas más raras que se me olvidó mencionarles es que no tenía teléfono ella y que no había una manera en la que ella se podía comunicar con él de regreso y pues obviamente a él aunque le parecía raro a lo mejor decía no pues a lo mejor ella es como de las personas que no les gusta estar en redes sociales o pues recibir llamadas como indebidas o así, ¿no? Bueno, pues ya regresando a ese día de la cena que ella no llegaba, pasaron 1 hora, 2 horas y él pues no encontraba una manera de poder comunicarse con ella, por lo que les dije, que no tenía celular. Entonces él decidió, como que le valió todo lo que ella le había dicho de que no fuera a su casa, que no molestara a sus papás, a él le valió y fue a la casa de sus papás y tocó la puerta. Al tocar la puerta le abrió una señora pues ya mayor, digamos que como de unos 60 años, ¿no? Y él le preguntó, oiga, estoy buscando a Luisa, es que quedamos en cenar, mire, yo soy su novio, ya llevamos tiempo saliendo y pues ella no llegó y me preocupé. ¿Está ella por aquí de casualidad? Y que la señora le va diciendo algo que pues lo dejó así, tieso. Porque hace cuenta que la señora le va diciendo, oiga, pero esto es una broma o de qué se trata todo esto. Y le dice, no, en serio, sí es mi novia, ya llevamos tiempo saliendo. Y pues le cuenta cómo se conocieron, ¿no? Y todo. Y que la señora dice, eso no puede ser posible porque mi Luisa lleva 3 años pues de desvivida. Y que ahí él se queda como de, what the fuck, pero ¿por qué me está diciendo esto? O sea, él pensó al principio
que le estaba diciendo eso a la señora para que la dejara en paz, ¿no? Por lo mismo de que él pensaba que sí eran muy estrictos, pero que la señora le dijo, sí, mira, ven, si quieres, pásate y te muestro pues todo lo que, pues todo lo que era de ella, ¿no? Y pues le enseñó su cuarto, que tenía un altar con ella y haz de cuenta que tenía fotos y sí era Luisa, o sea, sí, la chica que él vio el primer día sí era la que estaba en esas fotos, en ese altar. Y ya él se quedó así sacando de onda, ¿no? Porque dijo, no manches, o sea, ¿cómo puede ser posible que estuve saliendo con alguien que ya estaba desvivida por 3 meses y ni siquiera se dio cuenta? Y al principio sí se sintió triste, pero después fue como conectando todas las cosas que estaban pasando, todas las red flags que había ignorado de Luisa. Y pues obviamente pues sí eran muchas cosas raras las que venían pasando en la relación. Él creo que contó su testimonio y fue ahí que empezó como a crecer esta leyenda urbana de que en una calle en específico o en diferentes puntos de la ciudad existe la leyenda de que a los taxistas, cuando ellos pasan por una calle desolada, una chica les pide servicio y ella pues no es una persona viva, sino que pues es una persona que murió de manera muy trágica. Y es que sí, porque cuando la mamá le contó cómo había fallecido pues esta Luisa, haz de cuenta que lo que les conté al principio de que él vio cómo dos hombres la estaban pues agarrando, sí pasó eso, pero en la vida real, o sea, lo que llevó a que ella pues se desviviera era que pues no había llegado nadie a salvarla y que los hombres habían, ya saben que, hecho cosas feas con ella y que después la habían dejado ahí tirada y que pues ahí mismo, en ese lugar donde él había encontrado, ahí era donde se había, pues ya saben, y que por eso su alma pues aún no descansa en paz, pero que el ciclo se repite, porque ya después de eso yo me puse a investigar, después de leer esta historia, me puse a investigar y no es como muy específica de la Ciudad de México, sino que diversos taxistas han reportado que mínimo una vez les ha pasado algo como esto. Pero pues ahora sí que yo se los dejo a ustedes. Creo que sí es una de las leyendas urbanas actuales más populares porque pues sí hay mucho ruido, se hace mucho ruido y los taxistas cuentan este tipo de historias, o sea que les pasa que se sube un pasajero y que ya cuando llegan al destino pues ya no está. Pero díganme ustedes, ¿ya sabían sobre esta leyenda urbana actual? ¿Conocen alguna variación similar? Obviamente yo les cambié los nombres, estos no son los nombres originales. Hay muchísimas versiones con nombres diferentes y pues yo escogí estos nombres nada más como para darle sentido a los personajes. Pero pues ya saben, si tienen alguna opinión, si les gustó la historia, déjenme aquí su opinión y vamos con la siguiente leyenda. Todo comienza con Matilde. Matilde era una enfermera que trabajaba en un hospital muy famoso en la Ciudad de México y a ella le apasionaba mucho su trabajo, le gustaba mucho pues convivir con los pacientes, hacer lo mejor para que ellos se sintieran bien, tratarlos con respeto y por eso mismo como que se ganó el respeto y el cariño, digamos que en general de todo el hospital, pero también la conocían porque siempre llevaba su uniforme lo más pulcro posible, lo más limpio y planchado que se podía. Y por eso mismo la gente la empezó a conocer como la planchada. Las enfermeras que eran caigordas siempre le decían, ay, viene la planchada, como forma de insulto, básicamente, pero pues ella se lo tomaba con humor y pues como les digo, ella se enfocaba en hacer lo mejor para que sus pacientes se sintieran bien, ¿no? En una de sus guardias, ella conoció al doctor Román y aunque al principio ella quedó flechada, lo vio más como un amor platónico, como admiración, porque en las primeras veces que cruzó plática con él le dijo que la había notado, que había visto cómo él trabajaba, cómo cuidaba a los pacientes y su dedicación y además de cómo traía su uniforme muy limpio, por lo cual pues esto como que la hizo que se interesara en él, pero como de una manera platónica, no como tan interés romántico, sino que valorada, ¿no? Se sintió valorada por el doctor y como les digo, para ella era muy importante su trabajo, total que pues no le hacía caso, él también estaba en sus cosas, pero un día el doctor la invitó pues a salir, una cita normal para pues no sé, ir al parque, ir a comer algo y pues nada, ¿no? Ella
aceptó, como que vio su oportunidad y dijo, ok, a lo mejor no estoy como tan interesada románticamente, pero sí quisiera conocer personas, ¿no? Total que se llegó la fecha de la cita y decidieron ir a un parque, decidieron comer algo y hasta ahí todo iba bien. Como obviamente esta historia pasó hace mucho tiempo, pues antes las costumbres eran muy diferentes, ¿no? De que si tú salías con alguien, tú ya sabías que, pues que iba a pasar algo más, ¿no? O que iba a ser algo serio o algo nada más, pues para pasar el rato, ¿no? Pero que en esa ocasión Matilde, pues sí le notó el interés a Román y este le pidió que fueran novios. Empezaron a ser novios después de eso y aunque pues eran novios, no lo daban a notar en el hospital. Cada quien se ponía a hacer sus cosas, mantenían su relación muy privada y pues por eso mismo las enfermeras o pues sí como que el personal médico no creían que estuvieran juntos, pues muy a pesar de que ella sí le había dicho a sus amigos cercanos, ¿no? Pues total, pasaron unos meses, según todo iba muy bien, pero un día Matilde, mientras estaba revisando a algunos pacientes, escuchó que dos enfermeras bien pinche chismosas andaban pues vivoreando, ¿no? Y una le dijo a la otra, oye, ¿qué crees que ayer me comí al doctor Román? Y que la otra le dijo, pero que no el doctor anda con la planchada. Y que la enfermera le dijo, no, hombre, ¿tú qué te crees eso? Si pues dicen que andan, pero pues todas se lo andan echando. Y que ella, inmediatamente que escuchó eso, pues salió, ¿no? Y les dijo, oigan, ¿qué están diciendo de mi novio? ¿Por qué están diciendo esas cosas? Y que ya ellas le dijeron, ay, si tú bien que sabes cómo son los doctores, ¿para qué te haces la tonta? Que no sé qué. Y ella siempre defendía a Román, siempre les decía, no, no voy a permitir que anden hablando de esto, porque le están levantando falsos. Y total que siempre que escuchaba algo así, se iba directamente con el doctor y le preguntaba, no le preguntaba, oye, están diciendo eso de ti, dime por favor que no es cierto, que no sé qué. Y siempre el doctor le decía, no, mira, es que ellas están celosas de que nosotros estemos juntos, de que nos esté yendo bien, de que seamos pues buena pareja y que seamos exitosos, porque si cada uno era como que muy centrado en su trabajo, entonces que por eso les tenían envidia en su relación, que por eso eran fan de su relación. Entonces, pues ella le compraba lo que le decía el doctor, siempre lo justificaba y decía, ah, no, sí, nos tienen envidia, que no sé qué. Pero una de las últimas veces que ella como que ya no aguantaba, ya casi lo iba a dejar y pues llegó bien enojada porque volvió a escuchar otro rumor igual, o sea, literal una plática así bien cínica de dos enfermeras y le fue a reclamar y él le dijo, no, mira, es que yo te juro que no pasa nada, no he hecho nada con nadie y que ahí en ese mismo instante le pidió que fuera su esposa. Obviamente Matilde creyó y le dijo que sí, aceptó y según ya estaban haciendo los preparativos de la boda. Pero después de una semana de que Matilde pues se la pasó muy emocionada porque ya se iba a casar. Llegando una semana después, digamos que eso pasó un lunes y para el siguiente lunes pues Matilde llegó a su turno normal, ¿no? Esperando ver a Román ahí pues trabajando. Y ella empezó a buscarlo, empezó a ver si no estaba pues atendiendo pacientes, ¿no? Y como no lo veía, fue a la recepción y le preguntó a la recepcionista que si no sabía dónde estaba el doctor. Y en eso que le va diciendo que el doctor había pedido tiempo de vacaciones y que después iba a ser trasladado a otra clínica. Primero pensó que a lo mejor iba a ser porque se iban a casar y que las enfermeras le dijeron, oye, que no te enteraste que él ya se casó. Y ya se quedó, ¿qué onda? O sea, ¿cómo que se casó si se iba a casar conmigo? Y que le dicen las enfermeras, sí, se casó justo este fin de semana y pues por eso ya no va a venir al hospital en un tiempo y pidió su traslado a otro hospital. Y ella se quedó como de, what the fuck. Entonces, todo lo que las enfermeras le estaban diciendo, si era cierto, si andaba con todas. Y una fue la que se le adelantó. Como Matilde empezó a agarrarle mucho odio, mucho rencor a Román por lo que le había hecho. Se empezó a hacer una persona muy amargada, literal, trataba muy mal a los pacientes, le hablaba mal a las personas mayores y a los niños, literal los trataba como si fueran algo desechable, como una basurilla. Entonces se amargó literalmente porque no soportaba la traición que le había hecho Román y cómo se había burlado de ella. Pero como les digo, ella siempre iba a trabajar y siempre mantenía la imagen pues pulcra. A pesar de que ya se hubiera comportado como una enfermera del IMSS,
Ustedes saben a lo que me refiero. A pesar de que ya se comportaba de esa manera, siempre seguía manteniendo su imagen pulcra. Resulta que el 19 de septiembre de 1985, como ustedes recordarán, ocurrió uno de los peores sismos en la Ciudad de México. Este sismo devastó toda la ciudad y casi derrumbó en totalidad la ciudad. Y una de las zonas más afectadas fue justo donde estaba ubicado el hospital donde Matilde trabajaba. El hospital se destruyó por completo, nada más quedaron los cimientos y en ese día, en ese 19 de septiembre, Matilde estaba trabajando pues en la torre, en la torre del hospital. Obviamente ella se terminó desviviendo por este accidente, por este desastre de la naturaleza. Y tiempo después la ciudad empezó a levantarse poco a poco. Obviamente reconstruyeron el hospital, pero dejaron los cimientos, los reforzaron y ahí mismo levantaron otra vez el hospital más grande, con más personal. Y después de eso se empezó a correr la voz de que una enfermera administraba medicinas, pero que al momento de preguntarle a los pacientes de quién era esa enfermera, pues nada más le decían que era una enfermera muy amable, que traía su uniforme muy limpio, muy planchadito y que los trataba muy bien. O sea, eso en su mayoría era lo que los pacientes decían, que siempre una enfermera que era muy cuidadosa era la que los iba a ver y ya cuando la enfermera que sí tenía que estar ahí iba a darle sus medicinas, pues resulta que alguien más ya se las había dado y se empezó a correr el rumor de que era Matilde, de que era la planchada. Pero también había una contraparte negativa, digámoslo así, porque mucha gente decía que en el turno nocturno la gente decía que en lugar de que fuese una persona como muy pulcra y así, que era lo contrario, que era una persona con un aspecto como muy macabro, que estaba manchada por tierra, que traía como que toda la cara empolvada y que tenía líquido rojo por todo el cuerpo. Y a mí me hace sentido esto porque quizá de día era una y de noche otra, como Shrek, como Fiona. No, pero sí me hace sentido que quizá de día pues trataba de pasar desapercibida, ¿no? Y de noche pues sacaba como todo el rencor que hasta ese punto en el día en que se había desvivido no había superado todavía porque todo era muy reciente. Lo que Roma le había hecho era muy reciente, entonces ella se fue de este mundo sin haber superado pues lo que Roma le había hecho. La leyenda se fue expandiendo a otros hospitales porque después de eso varios como personal médico empezó a decir que ellos habían visto a una enfermera pues que no pertenecía al escuadrón oficial, que pues hacía lo mismo, que cuidaba a los pacientes, que los atendía bien o que en algún punto también los asustaba en el turno nocturno. Y como les digo, se fue recorriendo a varios estados de la República y creo que no nada más en México, sino que también hay más versiones en Latinoamérica, pero todas empiezan pues con lo que pasó con Matilde y con Román de que él la engañó y la dejó. Yo sí había escuchado esta leyenda y sí es muy reciente porque yo he estado en hospitales y creo que sí puede pasar esto de que las energías negativas se quedan ahí y pues obviamente eso se transforma en algo. Y si Matilde se fue sin haber superado lo que le había hecho pues su novio, obviamente a lo mejor ella no sabe pues que ya pasó otra vida, ¿no? Y por eso sigue atendiendo a los pacientes, pero si esta leyenda se convirtió como en una de las más importantes, como en la actualidad, como las más conocidas contemporáneas, pero díganme ustedes qué opinan. ¿Ya conocían esta leyenda? Yo sé que hay versiones en las que se llama Matilde, hay otras que creo que se llama Eulalia, pero como les digo, creo que esos dos nombres son los que más resuenan, que son los nombres verdaderos, pero si ustedes saben más detalles, pueden dejarme aquí su opinión o pues no sé, lo que ustedes quieran pueden escribir aquí y vamos con la última leyenda. Para la última parte del video escogí una leyenda un poquito más actual que hasta incluso se convirtió en una atracción y también conforme pasa la historia van a saber por qué. Todo comienza con Julián Barraza. Julián Barraza era un campesino que trabajaba y vivía en las Chinampas, en la zona de Xochimilco. Este era agricultor y obviamente pues trabajaba con la tierra, pero un día él a lo lejos mientras trabajaba empezó a escuchar que alguien gritaba y
manoteaba dentro de uno de los canales cercanos a donde él estaba. Él corrió lo más que pudo, pero al llegar ya era demasiado tarde porque se dio cuenta de que una persona, una chica, estaba ya desvivida porque no pudo salir del canal. Este suceso cambió cómo se sentía Julián porque a partir de ahí él se empezó a culpar de que si él hubiera llegado a tiempo, quizá hubiera salvado a la chica y pues nada de eso hubiera pasado, ¿no? Ella seguiría con vida. Pero resulta que no, como les digo, él se culpó a sí mismo y a partir de ese momento empezó a coleccionar muñecas y a ponerlas en toda la chinampa donde la chica se había ahogado. Él empezó a coleccionar las muñecas, las empezó a colgar en diferentes partes y ponía de todo, ponía muñecas enteras, partes, ya sea como la cabeza, los pies, el cuerpo, e incluso, pues él decía que de esta manera las muñecas iban a proteger el espíritu de la chica y así pues ella no iba como a ser corrompida, digamos, que en lugar de que se fuera para acá, se iba a ir para acá. Como que esta leyenda de que la isla de las muñecas protegía de los malos espíritus fue creciendo y muchas personas iban por curiosas acercándose a la isla, ¿no? Decían que pues dejando una ofrenda quizá también a ellos pues los iban a proteger las muñecas y fue por esto que muchas personas empezaron a llevar más muñecas, las colocaban y esas mismas personas decían que podían sentir como las muñecas, por ejemplo, si iban caminando, les volteaban como que la cara o los ojos, o que incluso susurraban algo o se escuchaban susurros de niños que provenían de las muñecas. Y por otro lado, otras personas decían que quizá pues Julián nada más estaba de Lulu, pero pues obviamente eso no era del todo cierto, porque déjenme les digo que en 2001, mientras él estaba creo que revisando una parte del canal, o sea como que una chinampa, cayó en el mismo lugar en donde la chica se había desvivido pues años antes. Y eso hizo que la leyenda fuera creciendo más de que quizá si había algo pues ahí dentro, o sea, como que en ese tramo de los canales, que algo estaba sucediendo y que era una energía que de algún modo pues se llevaba a las personas, ¿no? Esto hizo que la leyenda de la Isla de las Muñecas fuese conocida internacionalmente y al día de hoy se realizan tours, ya sea en el día o en la noche, y las personas que van en la noche siempre dicen, o sea, ya cuando terminan los recorridos siempre dicen que sienten que las muñecas los observan, que pueden ver niños a lo lejos, a pesar de que pues no haya niños, ya después cuando van, y que pues obviamente eso le atribuyen a todo lo que sucedió con Julián y con la chica. Y por otro lado también existe como una leyenda en paralelo a la Isla de las Muñecas que dicen que no se trató de una chica, sino que se trataba de una sirena o de una criatura marina que vive ahí pues en los canales de Xochimilco y que ella de algún modo hipnotizó a Julián para que pues saltara al canal y pues que se ahogara. Y no sé, a mí sí me parece muy interesante porque esto literal no tiene ni 30 años y la ha convertido en una de las leyendas urbanas más famosas. Pero bueno, todo tiene un fin y hemos llegado al final del video de hoy. Cuéntame qué te parecieron las 3 leyendas urbanas que te traje. Espero que si te gustó el video puedas apoyarme suscribiéndote, dejando tu like. Recuerda que mi nombre es Aiden y nos vemos en un próximo video.